El artículo. En nuestra vida cotidiana, cuando decimos o escribimos una oración, estamos usando distintos tipos de palabras, cada una con una función propia. Uno de estos tipos de palabras es el artículo. El artículo es aquella palabra que acompaña o reemplaza al sustantivo, es decir, a aquel sujeto u objeto del que se habla. Por lo tanto, para distinguir el artículo de una oración, siempre debemos distinguir primero el sustantivo. Pongamos un ejemplo. Si decimos, el gato estaba maullando, ¿de quién o de qué sujeto u objeto se habla en esta oración? ¿Quién estaba maullando? El gato. Por lo tanto, el sustantivo de esta oración es gato. Ahora bien, ¿cuál es la palabra que acompaña a gato? Él. Por lo tanto, él es el artículo de esta oración. La función del artículo es determinar si quien habla quiere referirse a un sujeto o cosa en específico o como generalidad. Así, los artículos se pueden clasificar en dos tipos, en artículos definidos y en artículos indefinidos. Los artículos definidos son aquellos que nos indican un sujeto u objeto en concreto. Así, si decimos el gato, estamos hablando de un gato en específico, de un gato determinado. Por ejemplo, estamos indicando el gato del vecino, el gato que siempre está en el paradero, el gato que está al frente de mi casa. Es un gato que conocemos, un gato específico. Los artículos definidos se pueden clasificar según si son singulares, es decir, si acompañan a un sustantivo, o si son plurales, es decir, si acompañan a dos o más sustantivos. Y también se pueden clasificar según si son femeninos, es decir, que acompañan a un sustantivo femenino, como por ejemplo mujer o jirafa, y en masculino, es decir, si acompaña a un sustantivo masculino, como por ejemplo hombre o elefante. Así, tenemos 4 tipos distintos de artículos definidos. El primero es el artículo definido singular masculino, él. Por ejemplo, si decimos el gato, estamos hablando de un gato hombre. Por lo tanto, es un artículo singular masculino. El segundo artículo definido es el artículo singular femenino, la. Por ejemplo, si decimos la gata, estamos hablando de un gato mujer. Por lo tanto, estamos hablando de un artículo definido singular femenino. El tercer artículo definido es el artículo definido plural masculino, los. Por ejemplo, si decimos los gatos, estamos hablando de varios gatos hombres. Por lo tanto, estamos hablando de gatos en plural y masculino. Nuestro cuarto artículo definido es el artículo definido plural femenino, las. Por ejemplo, si decimos las gatas, estamos hablando de varias gatas mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de un artículo definido plural femenino. Por otra parte, tenemos los artículos indefinidos. Estos son los artículos que nos indican un sujeto u objeto de forma general. Por ejemplo, si decimos un gato. Aquí no estamos indicando ningún gato en específico, ni que conozcamos, sino que estamos hablando de cualquier gato, de un gato como generalidad. Al igual que los artículos definidos,
Los artículos indefinidos se pueden clasificar en singular y plural y en femenino o masculino. Así, tenemos 4 tipos distintos de artículos indefinidos. El primero es el artículo indefinido singular masculino. 1. Por ejemplo, si decimos un gato, estamos hablando de un solo gato hombre. Por lo tanto, es un artículo indefinido singular masculino. El segundo artículo indefinido es el artículo indefinido singular femenino. Una. Por ejemplo, si decimos una gata, estamos hablando de un gato en general y es un gato mujer. Por lo tanto, estamos hablando de un artículo singular femenino. Nuestro tercer artículo indefinido es el artículo indefinido plural masculino. Unos. Por ejemplo, si decimos unos gatos, estamos hablando de varios gatos de forma general y de gatos hombres. Por lo tanto, estamos hablando de un artículo plural masculino. Y por último, está el artículo indefinido plural femenino. Unas. Por ejemplo, si decimos unas gatas, estamos hablando de varias gatas, mujeres, y por lo tanto es un artículo plural femenino. En conclusión, los artículos cumplen la función de determinar si la cosa de la que se habla, como gato, es una cosa determinada que conocemos o es una cosa que no conocemos.